Todo es bastante difícil, dijo por fin. En efecto, pero usted tiene intuición. Sí, pienso que es fuertemente intuitivo. Creo que yo podría instruirlo, Harry. Enseñarme matemáticas, dice, transmitirme sus trabajos de toda una vida y de 100 años más después de la muerte. ¿Quién dice bobadas ahora? Eso me llevaría tanto tiempo como a usted. De paso, que es un solnerista. J. K. F. Solger fue un matemático y astrónomo. Dios nos ayude, que vivió unos años más que yo. Era también espiritista y estaba chiflado. Para él los números eran mágicos. Yo he dicho que usted era un solnerista, un error imperdonable. Debe disculparme, en realidad él no estaba tan equivocado, solo su topología era errónea. Soler intentó dar primacía al universo no físico o mental sobre el físico. Y eso no resulta, el espacio-tiempo es una constante tan fija e inmutable como pi. Eso no deja mucho lugar para la metafísica, dijo Harry, con la certeza de que había cometido un error al consultar a Mobius. Ningún lugar, absolutamente ninguno, acordó Mobius. Y la telepatía, bobadas. ¿Qué es entonces lo que estoy haciendo en este instante? Mobius se quedó desconcertado. Necroscopia, dijo por fin, o al menos eso es lo que me ha dicho. Eso es un eso es escaparse por la tangente. ¿Y qué me dice la evidencia de la capacidad para ver por medio de la mente acontecimientos que ocurren incluso a gran distancia? En el mundo físico es imposible. Usted perpetuaría los errores de Soler. Pero yo sé que esas cosas son posibles, lo contradijo Harry. Y sé dónde hay gente que las hace. No lo hacen continuamente ni les resulta muy fácil y con frecuencia no son muy precisos, aunque en ocasiones sí. Es una nueva ciencia y requiere intuición. Después de otra pausa, Mobius dijo, de nuevo me siento inclinado a creerle. ¿Qué necesidad tendría de mentirme? El conocimiento del hombre se incrementa de modo constante. Y después de todo yo puedo hacer lo que usted dice. Claro, yo ya no pertenezco al mundo físico. A Harry le dio vueltas la cabeza. ¿Usted puede hacerlo? Me está diciendo que puede ver acontecimientos distantes. Los veo, sí, pero no en una bola de cristal. Y en sentido estricto no están distantes. La distancia es relativa. Yo voy allí donde está previsto que ocurrirán aquellos acontecimientos que deseo contemplar. ¿Pero a dónde va? ¿Y cómo? El cómo es lo más difícil, dijo Mobius, donde es mucho más fácil. Harry, cuando vivía, yo no era solo matemático, además era astrónomo. Después de mi muerte me he limitado a las matemáticas, pero la astronomía estaba en mí, era parte de mí y no me dejaba en paz. Y todo llega para aquellos que saben esperar. A medida que pasaba el tiempo, comencé a percibir que las estrellas brillaban para mí tanto de día como de noche. Tuve conciencia de su peso o de su masa, si usted quiere, de la gran distancia a que se encontraban y de las distancias entre ellas. Muy pronto supe más sobre ellas de lo que había sabido en toda mi vida, y entonces decidí ir a verlas por mí mismo. Cuando usted vino, estaba calculando la magnitud de una nova que muy pronto acontecerá en Andrómeda, y allí estaré para ver cómo sucede. ¿Por qué no? Soy incorpóreo. Las leyes de la física universal no me atañen. Pero usted acaba de negar la metafísica, protestó Harry, y ahora me dice que puede teletransportarse a las estrellas. ¿Y quién habla de teletransportar? No, nada físico se mueve, tal como lo he dicho, Harry. Yo no soy un ente físico. Puede que exista lo que llaman universo metafísico, pero lo real no se impone sobre lo irreal, ni lo irreal sobre lo real. O al menos eso era lo que usted creía hasta que me conoció, dijo Harry. Sus extraños ojos más abiertos que de costumbre, su voz llena de asombro y reverencia, porque de repente una nueva estrella brillaba en su mente, pero con un brillo superior al de cualquier nova en la mente de Mobius. ¿Qué es eso? Usted dice que no hay punto de contacto entre lo físico y lo metafísico. ¿Es ese su argumento? Exactamente, pero yo soy un ser físico y usted puramente mental, y nos hemos encontrado. Harry percibió el asombro del otro. Increíble, me parece que he pasado por algo alto, algo evidente. Harry se aprovechó de su ventaja. Usted usa la banda para ir a las estrellas, ¿no es verdad? ¿La banda? Bueno, sí, uso una variante, pero ¿y usted me ha llamado solnerista? Mobius no supo qué decir, pero un momento después, me parece que mis argumentos ya no son válidos.
Usted teletransporta, dijo Harry. Usted teletransporta su mente, usted es un vidente, señor. Ese es su talento. Incluso cuando estaba vivo podía ver cosas para las que otros estaban ciegos. La banda es un ejemplo perfecto. Bien, la evidencia sería un arma maravillosa, pero quiero llevar las cosas un paso más allá. Quiero forzar, y lo digo en sentido estricto, mi ser físico en el universo metafísico. Por favor, Harry, no tan aprisa, protestó Mobius. Yo necesito... Señor, usted se ofreció a instruirme. Bien, lo acepto, pero enséñeme solo lo absolutamente necesario. Deje que mi instinto, mi intuición haga el resto. Mi mente es una pizarra y usted tiene la tiza en la mano. Enséñeme pues, enséñeme cómo viajar por su banda de Mobius. Ya era otra vez de noche y Dragosani había regresado a las colinas cruciformes. Llevaba a la espalda una segunda oveja que había atontado de una pedrada. Había tenido un día muy activo, pero sin duda recogería el fruto de sus esfuerzos. Mas Batu había tenido oportunidad de mostrar una vez más el poder de su ojo maligno. En esta ocasión con un tal Ladislao Gireski, alguien encontraría al viejo en su domicilio, donde vivía solo, muerto de un ataque al corazón, claro. Pero eso no había sido el único trabajo de Max, porque hacía más o menos una hora Dragosani había enviado al mongol en una misión de fundamental importancia. Esto quería decir que el nigromante estaba solo cuando se acercó a la tumba del vampiro y envió sus pensamientos por delante para penetrarla en la oscuridad. ¿Estás durmiendo, Tibor? He vuelto, tal como habíamos quedado. Brillan las estrellas, la noche está muy fría y la luna comienza a subir tras las colinas. Ha llegado la hora, Tibor, para los dos. Y después de un instante, Dragosani. Sí, supongo que dormía, pero con un sueño magnífico, Dragosani. El sueño de los no muertos. Y he tenido sueños grandiosos, Dragosani, de imperios y conquistas. Por una vez mi dura cama fue suave como los pechos de un amante, y estos viejos huesos no eran pesados sino ágiles como los de un chico cuando va al encuentro de su novia. Ha sido un sueño grandioso, sí, pero nada más que un sueño. Dragosani percibió algo que muy bien podía ser abatimiento. Alarmado por el desarrollo de su plan, preguntó: ¿Sucede algo malo? Al contrario, todo va bien, hijo mío, solo que me temo que pueda llevar más tiempo del que yo había pensado. Me he fortificado con tu ofrenda de ayer e incluso he engordado un poco, pero aún así el suelo es duro y las sales de la tierra han vuelto rígidas a estos viejos tendones míos. Y luego con voz algo más vivaz: ¿Y te has acordado de traerme otro pequeño tributo, Dragosani? Espero que no demasiado pequeño, quizás algo parecido a mi última comida. El nigromante respondió acercándose al límite del círculo y arrojando al suelo la oveja que llevaba al hombro. No lo he olvidado, dijo luego. Pero dime qué quieres realmente, viejo dragón. ¿Por qué llevará más tiempo del que habías pensado? Dragosani estaba decepcionado. Su plan dependía de que consiguiera resucitar al vampiro esa misma noche. No tienes comprensión, Dragosani. Entre los hombres que me seguían cuando era un guerrero, algunos sufrían heridas tan severas que debían guardar cama, algunos se recuperaban, pero después de haber pasado meses acostados, a menudo estaban muy débiles y llenos de dolores y males. Imagínate lo que sucede conmigo, después de haber yacido durante más de 500 años. Pero ya veremos. Mientras hablo, crece mi deseo de resucitar, y tal vez pueda hacerlo después de otro tentepie. Dragosani hizo un gesto que indicaba que había comprendido. Cogió una pequeña y afilada hoz que llevaba en el bolsillo, le quitó la funda y se inclinó hacia la oveja. Espera, dijo el vampiro. Como supones, esta puede ser una ocasión decisiva para ambos, una ocasión de enorme trascendencia. Por mi parte, creo que debemos tratarla con el respeto que merece. El nigromante arrugó la frente. ¿Qué quieres decir? Estarás de acuerdo conmigo, hijo mío, en que hasta ahora no me he andado con ceremonias. No me he quejado cuando me has arrojado la comida, como si fuera un cerdo. Pero debes saber, Dragosani, que yo también he comido en mesas y hasta he cenado con príncipes. Sí, y volveré a hacerlo, y tú quizás estarás sentado a mi derecha. ¿No se me debe entonces un trato más cortés? ¿O deberé recordarte siempre como el hombre que me arrojaba la comida como se arrojan bellotas a los cerdos en una pocilga?
Es un poco tarde para esa clase de detalles, ¿no crees, Tibor? Dragosani se preguntó qué tramaba el vampiro. ¿Qué quieres en verdad? Tibor percibió al instante su recelo. ¿Qué? ¿Aún desconfías de mí? Bueno, supongo que tienes tus razones. La mía fue la supervivencia, pero ¿no hemos convenido acaso que cuando yo resucite quitaré mi semilla de tu cuerpo y en ese momento no estarás por entero en mis manos? Me parece una insensatez, Dragosani, que confíes en mí cuando esté vivo y no cuando aún permanezco en la tumba. Si quisiera sería capaz de hacerte más daño de pie que enterrado. Además, si estuviera en mis planes causarte daño, ¿quién me serviría de guía en este mundo en el que voy a vivir? Tú serás mi mentor, Dragosani, y yo el tuyo. Todavía no me has dicho qué quieres, el vampiro suspiró. Dragosani, me veo obligado a reconocer una pequeña debilidad personal. En el pasado te he acusado de ser un tanto vanidoso y ahora debo confesarte que también yo lo soy. Sí, y me gustaría celebrar mi renacimiento de una manera más digna. Trae la oveja, hijo, y deposítala ante mí, pero que esta última vez sea como un auténtico tributo, como un sacrificio ritual ante alguien muy poderoso y no bellotas y paja para engordar a los cerdos. Déjame que coma de una fuente, Dragosani, y no de un pesebre. Viejo bastardo, pensó Dragosani, aunque cuidándose de no revelarle sus pensamientos. Así que él iba a ser el siervo del vampiro, ¿no? Otro idiota encadenado y siguiéndolo como si fuera un perro. Ah, pero yo también tengo algo que decirte, mi viejísimo amigo, pensó Dragosani para sí mismo. Disfruta esto, Tibor Ferenci, porque esta será la última vez que un hombre preste un servicio a un ser como tú. ¿Quieres que te traiga la oveja como si fuera una ofrenda? Es demasiado pedir. El nigromante se encogió de hombros. En ese momento nada era demasiado. Dentro de poco sería él quien pediría. Dejó el cuchillo y cogió la oveja. La llevó hasta el centro del círculo y la depositó donde había yacido la ofrenda de la noche pasada. Luego volvió a coger su pequeña hoz. El claro había permanecido hasta ese instante en calma, como la tumba que era, pero Dragosani percibió ahora una turbulencia. Era como si de repente se tensaran unos músculos. El silencio zarpazo de un gato sobre un ratón, la formación de saliva sobre la lengua de un camaleón antes del ataque. Con prisa estremeció de horror ante lo desconocido. Dragosani echó hacia atrás la cabeza del animal para degollarla y entonces, eso no es necesario, hijo mío, dijo Tibor Ferenci. Dragosani hubiera saltado fuera del círculo porque en ese instante supo que la criatura enterrada estaba harta de cerditos y ovejas, pero lo supo demasiado tarde. Había hecho un mínimo movimiento para enderezarse cuando un tentáculo fálico brotó del suelo, desgarró sus ropas como un cuchillo y penetró en su cuerpo. Y cómo habría deseado entonces poder saltar para librarse de él aunque la herida lo matara. Habría saltado pero no podía. El pseudópodo se ramificó dentro de él y penetró en todos los conductos inferiores de su cuerpo. Lo llenó y luego lo atrajo como a un pez arrastrando mediante un anzuelo. Dragosani fue aplastado contra la oscura y búlleme tierra, y después de eso ya ni siquiera pudo pensar en huir, porque entonces comenzó el dolor, el tormento, la agonía final. Sus intestinos se derretían, sus vísceras estaban ardiendo, estaba sentado sobre un manantial de ácido, y entre tanto Tibor Ferenci aullaba su triunfo y se mofaba de Dragosani con la verdadera respuesta a la pregunta que se había hecho el nigromante durante todos estos años. ¿Por qué me odiaban, hijo mío? ¿Por qué me odiaban mis propios parientes y amigos? ¿Por qué todos los vampiros odian a los de su especie? La respuesta es muy simple, Dragosani, la sangre es vida. La sangre de un cerdo nos satisface si no hay nada mejor para alimentarlos, y también de las aves y de las ovejas, pero la sangre del hombre es mucho mejor, como descubrirás muy pronto por ti mismo. Pero por encima de todo está el verdadero néctar de la vida, el que solo puede ser bebido en las venas de otro vampiro. Dragosani ardía en un doble infierno, se sentía desgarrado por dentro. El parásito que llevaba en su interior se adhería a él en su agonía, mientras el apéndice de Tibor absorbía su esencia. Ese terrible tentáculo, sin embargo, no le causaba un daño real. Era protoplásmico. Se amoldaba los órganos y sin herirlos.
Penetraba sin abrir orificios, incluso sus espinosas ramificaciones no abrían heridas, porque estaban hechas para retener sin desgarrar. La agonía radicaba en su estar allí, en el contacto con los nervios, los músculos y los órganos, en su avance por todos los conductos de violado cuerpo de Dragosani. Si un médico demente hubiera inyectado una solución de ácido en sus venas, no le habría dolido tanto, pero esto no obstante no iba a matarlo. Podía matar ciertamente, pero no en esta ocasión. Dragosani en su tormento no podía saberlo y gritaba: acaba conmigo de una vez, maldito sea tu negro corazón, mentiroso y más que mentiroso. Mátame, Tibor, por favor, termina con este suplicio, te lo ruego. Permaneció en la oscuridad bajo los árboles, entre las losas rotas y las ruinas de la antigua tumba, y el horror le carcomió la mente como una rata que devoraba su cerebro. Alguien había puesto en marcha una trituradora de carne dentro de su cuerpo y estaba convirtiendo sus entrañas en gusanos rojos que se retorcían. Se sacudió espasmódicamente y cayó de lado. La agonía hizo que se levantara otra vez, solo para caer de nuevo. Y así siguió, caía, se levantaba, se retorcía y gritaba mientras Tibor Ferenci se alimentaba. Me has dado fuerzas, Dragosani, la sangre de las bestias me ha devuelto el vigor, pero la verdadera vida está en la sangre de un semejante, aunque solo sea la sangre inmadura y débil de ese hijo que ahora farfulla dentro de ti. Él se debilita por su pérdida y tú a causa del dolor, pero matarlo y matarte a ti, nada de eso. ¿Por qué privarme de 1000 banquetes futuros? Saldremos juntos al mundo, Dragosani, y tú serás mi esclavo hasta el momento en que puedas abandonarme, y para entonces ya no necesitarás preguntar por qué los vampiros solo están unidos por el odio. El vampiro estaba saciado, el tentáculo salió de Dragosani y desapareció dentro de la tierra. Su retirada fue, si eso es posible, aún peor que la penetración como una espada al rojo vivo que alguien arrancase brutalmente de su cuerpo. Dragosani gritó un aullido que reverberó como el grito de una criatura salvaje en las frías y crueles colinas cruciformes. ¿Pero acaso no le había dicho Tibor que a Vlad el emperador le habían puesto ese nombre por él? Dragosani ahora comprendía perfectamente por qué. El nigromante intentó ponerse de pie, pero no pudo. Sus piernas eran de gelatina, su cerebro una sopa de ácido en la olla de su cráneo. Rodó sobre sí mismo, salió del manchado círculo y trató otra vez de levantarse. Imposible, no era suficiente. Con querer hacerlo, yació allí inmóvil, recuperando sus fuerzas y su presencia de ánimo. El vampiro había hablado de odio y tenía razón. Era odio lo que mantenía a Dragosani consciente. Odio y nada más que odio. El suyo y el de la criatura que llevaba en su interior. Ambos habían sido destrozados. Por fin consiguió ponerse de costado y miró con odio la negra tierra que ahora humeaba como si de ella se alzaran los vapores del infierno. Aparecieron grietas sobre la superficie que Dragosani había despejado. La tierra se hinchó primero y luego comenzó a abrirse. Algo empujaba desde abajo y entonces un ser increíble hizo su aparición. Dragosani abrió la boca en una involuntaria mueca de terror y de odio. Esto era la criatura enterrada. Con ella había hablado, discutido y la había maldecido una y otra vez. Esto era Tibor Ferenci, la no muerta encarnación de su propio estandarte, el murciélago, demonio, dragón. Peor aún, Dragosani estaba condenado a ser igual una condena que él mismo se había buscado. Las gruesas orejas de la criatura estaban pegadas a su cabeza, pero eran puntiagudas y ligeramente más largas que el cráneo, y parecían cuernos. Su nariz era chata, arrugada y con circunvoluciones como las de un gran murciélago. La piel era escamosa y los ojos rojos como los de un dragón, y era muy grande. Las manos que aparecían ahora y desgarraban el suelo eran enormes, con uñas que sobresalían unos 3 centímetros más allá de la punta de los dedos. Dragosani consiguió vencer su temor y se puso de pie, justo en el momento en que el vampiro volvía su lobuna cabeza y le dirigía una monstruosa mirada. Sus ojos se abrieron muy grandes y su luz escarlata iluminó a Dragosani cuando Tibor dijo: yo puedo verte, con una voz tan perversa y extraña como los mensajes mentales que había enviado desde la tumba. Pero esta información no parecía de ninguna manera amenazadora, era más bien como si el hecho de poder ver, y en particular de ver a Dragosani, le produjera una mezcla de alivio e incredulidad.
pero fuera lo que fuese, el nigromante se encogió de miedo y en ese mismo momento, oh, la criatura salía de la tierra, dijo más Batu, que salió de su escondite. Tibor Ferenczi volvió la cabeza en dirección a la voz del mongol. Cuando vio a Batu, sus grandes mandíbulas se abrieron y emitió una especie de silbido por entre sus grandes dientes que chorreaban baba. Y Batu, sin demora, tras mirar aquel rostro, apuntó y disparó la ballesta de Ladislau Gireski. El cuadrillo de palo santo tenía un grosor de 2 centímetros y punta de acero. Salió disparado de la ballesta, penetró casi a quemarropa en el pecho del vampiro y lo traspasó. Tibor lanzó un aullido e intentó meterse de nuevo en la tierra humeante, pero el cuadrillo se trabó en los bordes del agujero y no le permitió hundirse, a la vez que desgarraba su carne grisácea. Chilló entonces por segunda vez un grito lleno de desesperación y se sacudió atravesado por el cuadrillo, mientras maldecía y la baba caía de su horrible boca. Batu acudió enseguida junto a Dragosani, lo sostuvo y le entregó una hoz cuya hoja recién afilada resplandecía. El nigromante la cogió, se desprendió de Batu y avanzó tambaleante hacia el monstruo que seguía revolviéndose, atrapado con medio cuerpo dentro de la tumba y el otro medio fuera. La última vez que enterraron, dijo Dragosani, cometieron un gran error. Tibor Ferenczi. Los músculos de su cuello y brazos se tensaron cuando alzó la hoz. Olvidaron cortar tu maldita cabeza. El monstruo intentó arrancarse la saeta que lo atravesaba y dirigió a Dragosani una mirada que éste no acabó de comprender. Había miedo en ella, sí, pero sobre todo asombro, como si la bestia no acabara de creer en este súbito revés de la suerte. Espera, graznó cuando Dragosani se le aproximó, y el áspero bajo de su voz parecía el eco de innumerables ramas rotas durante una avalancha. ¿No te das cuenta? Soy yo. Pero Dragosani no esperó. Él sabía quién era el monstruo y qué era. Sabía que la única manera de heredar sus poderes y sus conocimientos era esta, como nigromante, sí, y lo irónico del asunto era que Tibor mismo le había concedido ese don. Muere, criatura bastarda, gritó, y la hoz pareció un relámpago de acero cuando Dragosani cortó la cabeza del monstruo. La horrible cabeza cayó al suelo y rodó, pero mientras rodaba alcanzó a gritar tonto, maldito tonto, y luego se quedó quieto. Los ojos de color púrpura se cerraron, la boca se abrió por última vez, escupió un borbotón de baba y sangre, y susurró con voz apenas audible, tonto. Dragosani por toda respuesta alzó otra vez la hoz y partió la cabeza en dos como si hubiera sido un gran melón demasiado maduro. Dentro del cráneo el cerebro era una masa espesa y blanda con un núcleo que se agitaba. Eran en realidad 2 cerebros, uno humano ya marchito y otro extraño, el del vampiro. Dragosani sin pausa y sin miedo, a sabiendas de lo que hacía, hundió las manos en las 2 mitades de la cabeza y dejó que sus dedos temblorosos tocaran los fluidos malolientes y la pulpa. Todos los secretos y la sabiduría de los vampiros estaban allí, esperando a que él los investigara. Sí, sí. Los cerebros se estaban pudriendo, cayendo en la natural decadencia y corrupción de siglos, pero el talento nigromántico de Dragosani le permitía rastrear los secretos del monstruo no muerto, aunque ahora sí estaba completamente muerto. En los líquidos de su corrompido cerebro pálido como la muerte, con un brillo obsceno en los ojos, Dragosani se llevó el revoltijo a la cara, pero ya era demasiado tarde. Ante sus ojos furiosos el cerebro se pudrió por completo, se deshizo en humo en pequeños regueros de polvo que se deslizaron entre sus dedos, hasta el deformado cráneo se hizo polvo en manos de Dragosani. Con un grito de angustia y balanceado salvajemente los brazos como un molino de viento enloquecido, Dragosani se dio la vuelta y se arrojó de cabeza sobre el cuerpo sin cabeza del vampiro, que todavía estaba en posición vertical, a medias dentro de la tumba. El cuello cortado comenzaba a deshacerse en humo, uniéndose dentro del escamoso pecho, que a su vez comenzaba a desmoronarse dentro del tronco oculto por la tierra. Y cuando el nigromante hundió la mano y parte del brazo en aquel agujero dentro de la pudrición y la fetidez, la tierra arrojó una gran nube de vapores tóxicos y se desmoronó sobre el cadáver ahora casi líquido. Dragosani huyó como un poseso y sacó el brazo del tremendal.
Luego se arrastró lejos del agujero mientras la tierra poco a poco recobraba la calma. Se detuvo en el borde del círculo con la cabeza baja y los hombros encorvados en un gesto de abatimiento, y descargó su frustración en largos y estremecedores sollozos. Más Batu, estupefacto, profundamente conmovido por todo lo que había presenciado, contempló durante unos minutos al nigromante, y luego se adelantó lentamente, se agachó junto a Dragosani y le puso una mano en el hombro. Camarada Dragosani, dijo en voz muy baja, poco más que un susurro, ¿ya ha terminado todo? Dragosani dejó de sollozar y con la cabeza aún baja reflexionó sobre lo que le había preguntado Batu. ¿Había terminado todo? ¿Había concluido para Tibor Ferenczi? Sí, pero comenzado para el nuevo vampiro, la criatura inmadura simbióticamente alojada en su cuerpo. Proveerían mutuamente a sus necesidades aunque fuera de mala gana. Aprenderían el uno del otro, se convertirían en un solo ser. Había aún una pregunta sin respuesta. ¿Quién, a la larga, dominaría al otro? En un enfrentamiento con un hombre ordinario, el vencedor sería, no cabía duda, el vampiro. Siempre, pero Dragosani no tenía nada de ordinario. Poseía el poder de acumular sabiduría, de incrementar sus talentos y tal vez en el curso de este aprendizaje, en su continuo acumular secretos y nuevos extraños poderes, encontraría la manera de librarse del parásito, pero hasta entonces no. Más Batu respondió, aún no ha terminado. ¿Y qué debo hacer? El pequeño mongol deseaba ayudar. ¿En qué puedo servirte? ¿Qué necesitas? Dragosani continuó mirando fijamente la oscura tierra. ¿Cómo podía ayudarlo Batu? ¿Cuáles eran las necesidades del nigromante? Dos preguntas muy interesantes. El dolor y la frustración se extinguieron en Dragosani. Tenía mucho que hacer y estaba perdiendo el tiempo. Había acudido a este lugar para adquirir nuevos poderes para enfrentarse a la amenaza que exponía Harry Queo y la organización británica. Los secretos de Tibor estaban ahora fuera de su alcance, muertos y desaparecidos para siempre como el vampiro. Pero eso no era el final de la cuestión. Aunque se sentía débil y maltrecho, sabía que sus heridas curarían. Quizás el dolor había marcado su mente y su alma, si es que todavía la tenía, pero eran marcadas que con el tiempo se desvanecerían. No había sufrido ningún daño permanente, no solo había sido vaciado. Vaciado sí, la criatura que moraba en su interior estaba necesitada y Dragosani sabía lo que necesitaba. Sintió la mano de Batu en su hombro y le pareció percibir el fluir de la sangre en las venas del mongol. Y luego Dragosani vio la afilada y curva hoja del instrumento quirúrgico que había llevado para degollar a la oveja. Estaba muy cerca de su mano y relucía plateada contra la tierra negra. Bueno, había pensado hacerlo algún día, lo haría antes de lo planeado. Eso era todo. Necesito dos cosas de usted, Max, dijo Dragosani y alzó la vista. Más Batu ahogó una exclamación y su boca se abrió en un gesto de sorpresa. Los ojos del nigromante estaban rojos como los del demonio que Batu había matado. El mongol los vio algo más que brillo, plateado en la noche y después la oscuridad definitiva.